Buenos días. Eh, Antes de continuar el desarrollo de la clase, como se ha advertido que la pregunta vinculada con derecho a la identidad en el examen parcial del día 19 de abril planteaba opciones que no eran las opciones correctas y que la respuesta que se daba como correcta no correspondía al tema, he decidido entonces dar por aprobada esa pregunta, y a todo aquel que obtuvo 0 en la primera pregunta vinculada a derecho a la identidad le he sumado un punto, y por lo tanto les pido que verifiquen la nota final en el SUI Guaraní, porque ahí están ya cargadas las notas definitivas con esta decisión de sumar un punto a quienes contestaron en forma errónea la primera pregunta, por lo que he expresado con anterioridad. Con lo cual, bueno, hago esta aclaración a fin de que cada uno verifique la nota final que ha obtenido y si debe o no participar en el recuperatorio. Bueno, vamos a seguir desarrollando el programa, el tema de libertad de expresión del módulo 7 del programa. En principio hay que señalar de que es un concepto que ha evolucionado en el tiempo, es decir, nuestra Constitución histórica de 1853, 1860 y la reforma de 1860 en el artículo 14 y en el artículo 32 hablan de publicar las ideas por la prensa o hablan de libertad de imprenta. Es decir, que esta definición está vinculada con una característica fundamental de esa etapa del siglo XIX, que la forma de comunicación o de expresión dominante, y podríamos decir que la única existente, era la forma escrita. La forma escrita a través de diarios, a través de semanarios o a través de libros. Por eso es que nuestra Constitución inicialmente hace esta definición: publicar las ideas por la prensa, porque eventualmente esto significaría que solamente protege el derecho a publicar por la prensa, o la libertad de imprenta, tal cual está definida en el artículo 32 de la Constitución, pero esto se corresponde a una etapa histórica, a una etapa histórica que es la que se define en el siglo XIX con que la expresión o la libertad de esa expresión estaba vinculada con las formas escritas centralmente. Un segundo momento es el que define a esta libertad como libre expresión, la posibilidad de expresarse libremente. Esta es una definición que se va a ir consolidando en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado, y fundamentalmente va a partir de la incorporación de nuevas formas de expresión protegidas por este derecho. Es decir, a partir de 1920 se incorpora, digamos, la forma radial de expresión, es decir, el desarrollo de la radio en la Argentina, a partir de la mitad del siglo XX, es decir, a partir de 1952 en adelante, la televisión, las formas audiovisuales. Y por otro lado, se fueron incorporando otras formas de expresión, como la expresión artística, por ejemplo. Es decir, que
esta segunda etapa también va acompañada por la aparición de otras nuevas formas de expresión, no solamente escrita, sino radial, es decir, a través de ese mecanismo técnico, audiovisual, a través de la televisión y el desarrollo posterior, e incorporando otras formas de expresión que tienen que ver con la expresión artística. Entonces, esto incorpora la idea de que, por ejemplo, censurar una exposición de cuadros o una obra teatral, en principio, constituiría censura y estaría protegida por la libertad de expresión como regla general. Una tercera etapa se va a definir sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo por la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en 1969 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo define este derecho el artículo 13 de la Convención Americana? Como derecho a la información. Y entonces acá hay un nuevo componente, que es que el receptor ya deja de ser un sujeto pasivo, es decir, que solo recibe la información, sino un sujeto activo que puede buscar información. Y esto ha dado origen a lo que se llama también derecho de acceso a la información pública. Es decir, que aun cuando el Estado pretenda no divulgar determinada información, si hay un interés general respecto a esta información, se le puede requerir, por ejemplo, al mismo a que esa información sea divulgada y pueda ser requerida. Es decir, tal es así que ya en la Argentina existe una ley de acceso a la información pública. Es decir, la búsqueda de información. La búsqueda de información también se transforma en una parte de este derecho. Y por ende, hay ya un nuevo componente activo, que es el que desea emitir, el que desea buscar, en última instancia, esa información. Y finalmente, digamos, esto se ha definido sobre todo en esta última etapa de entrado del siglo XXI, donde se habla del derecho a la comunicación. Y este derecho a la comunicación, ¿qué agrega? Agrega un elemento más, que es la diversidad de voces, es decir, la posibilidad de que la comunicación, la posibilidad de comunicar, se amplíe y se generalice y no quede centrada. Perdón, un minuto. Que el derecho ya no sea solamente el derecho a emitir y a recibir, sino el derecho a comunicar. Es decir, que se amplíe fundamentalmente los sujetos habilitados a comunicar. Es decir, que no quede simplemente reducido a determinados sectores vinculados, por ejemplo, a las empresas periodísticas, sino que haya otros ámbitos que amplíen la diversidad de voces. Entonces nosotros podíamos, bueno, poner como ejemplo un elemento que se ha divulgado a nivel nacional, y es el hecho de que las universidades nacionales
como pasa con la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenga una radio, es decir, tenga un servicio radial y a su vez también tenga un servicio, un canal, un servicio audiovisual. Entonces el derecho a la comunicación ya no queda solamente en manos de empresas periodísticas, sino que a la vez otros actores de la sociedad civil puedan también comunicar a la sociedad sus ideas, sus puntos de vista, sus actividades, etc. Y esto es fundamentalmente esta idea del derecho a la comunicación. Entonces es libertad de publicar las ideas por la prensa o libertad de imprenta, libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación. Esta es la etapa evolutiva de este derecho, de los cuales, bueno, tenemos nuestro texto constitucional por un lado, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos por otro, y tenemos la Ley de Medios Audiovisuales como una expresión de esta última forma que adquiere este derecho. Ahora bien, vamos a ir analizando cada una de las situaciones que se dan desde el punto de vista de el tratamiento constitucional y el tratamiento convencional de este derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. En primer lugar, como dijimos, la Constitución Nacional da tratamiento a este tema en dos artículos, que es el artículo 14 de la Constitución Nacional, publicar las ideas por la prensa sin censura previa, y el artículo 32 de la Constitución, que limita o restringe lo que se denomina la jurisdicción federal, tanto en materia de justicia como en materia de legislación vinculada con la libertad de imprenta. En el primero de los casos, vuelvo a insistir, esa libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa tiene que ver con el proceso histórico inicial de la Argentina, donde en la colonia predominaba ¿qué? Predominaba lo que se denomina la censura previa. Es decir, si yo deseo publicar o deseaba publicar durante la colonia, pasaba previamente por censores determinados por el virrey, que controlaban los contenidos y que a partir de ahí decidían si se podía publicar, si no se podía publicar, si había que modificarlo o solamente se lo podía publicar parcialmente. Esto predominó sobre todo durante toda la etapa de la colonia. Pero ya en 1811 existe la primera ley de libertad de imprenta, que justamente va a marcar esta idea básica del artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, publicar las ideas sin censura previa, es decir, las situaciones de lo que hoy se denominan censura directa, es decir, control previo a la publicación o eventualmente censuras vinculadas con la imposibilidad de circulación o el cierre de imprentas, por ejemplo. Son todos mecanismos que se consideran de censura previa. Es decir, el hecho de que se cierre una imprenta, que se secuestre la edición de un libro, de un periódico, o eventualmente se controle previamente los contenidos a su publicación. Estas son todas situaciones, digamos, de censura previa que ya dentro de la evolución inicial de lo que se denomina genéricamente derecho patrio, ya en 1811
se fijaba esa libertad que después en instrumentos jurídico-institucionales subsiguientes se fue reiterando. Es decir, que evidentemente era un principio, un derecho básico a ser reivindicado una vez procurada, digamos, la superación de la etapa colonial y la búsqueda de la independencia. Y por ende, bueno, acá me preguntan sobre Servini de Cubría y lo de Tato Bores, que eso vamos a analizarlo un poco más adelante. El tema es entonces que en ese proceso histórico, sobre todo es publicar las ideas por la prensa, entendida la prensa como formas escritas, ¿no es cierto? Como imprenta. Por lo tanto, abarca un semanario, un diario, un libro, es decir, todas las formas escritas son aquellas que estarían inicialmente protegidas y son las que eventualmente protege esos precedentes anteriores a la Constitución de 1853-1860. Sin perjuicio de lo cual, vamos a ir marcando de que sobre la base de que la Constitución debe ser interpretada de un modo dinámico, la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, fue incorporando nuevos criterios interpretativos vinculados con esta libertad. Por otro lado, el artículo 32 lo que genera es un límite digamos, al Congreso Nacional, es decir, a legislar por la autoridad federal en materia de libertad de imprenta y la censura, digamos, no censura, sino la prohibición de la jurisdicción federal en materia de juzgamiento de los delitos o abusos cometidos por medio de la prensa. Porque nuestros antecedentes, y esto de alguna manera también se ve reflejado en la jurisprudencia inicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro criterio es un criterio de libertad de expresión con responsabilidad, es decir, que si hay excesos, si hay abusos, hay situaciones de responsabilidad por medio de ejercicio de esta libertad, con lo cual esto lo vamos a ir viendo un poco más detenidamente cuando analicemos los criterios de responsabilidad. Pero esto también se corresponde, digamos, con dos grandes líneas doctrinarias que tienen que ver, por ejemplo, con que la falsedad en materia de libertad de expresión, es decir, se subsana con mayor libertad, es decir, no con la sanción, sino con la posibilidad de que haya mayor libertad y por lo tanto, en el marco de esa mayor libertad se pueda responder, contestar, emitir versiones alternativas, etcétera, ¿no? Es un poco lo que de alguna manera contemporánea. Esto tiene que ver con un debate que se dio en los Estados Unidos vinculado con este derecho, pero finalmente, digamos, la situación que se planteaba era que en el marco de ese debate hay como dos grandes líneas, una que establece que la libertad o eventualmente la falsedad se logra neutralizar a través de mayor libertad. Y la otra es que cuando hay daño por el ejercicio de esa libertad, lo que se genera es la responsabilidad. Estos son los dos criterios. El primero de los criterios, por ejemplo, contemporáneamente lo ha sostenido Colautti,
en su libro sobre derecho constitucional, donde plantea con absoluta claridad esta situación, esta opción. Y por supuesto que la historia tradicional argentina del siglo XIX ya, y luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han optado esta segunda alternativa, es decir, que los excesos, los abusos deben ser reprimidos, digamos, jurídicamente, estableciendo sanciones a quienes lo llevan adelante a través del ejercicio de esta libertad, que es el criterio predominante tanto en la legislación, en la jurisprudencia y en el propio texto constitucional respecto a esta cuestión, ¿no? Es decir, libertad de expresión, libertad de imprenta con responsabilidad. Que este es el criterio que a su vez también reafirma la Convención Americana de Derechos Humanos, pero con matices que vamos a ver un poco más adelante. Esta situación ha ido evolucionando. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema reinterpretó el artículo 32. ¿Por qué aparece el artículo 32? El artículo 32 es de alguna manera impuesto por Buenos Aires. Es decir, recuerden ustedes de que Buenos Aires se reincorpora definitivamente a la Confederación en 1859, y en el pacto de San José de Flores se acuerda de que la provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de revisar la Constitución aprobada en 1853, que es aprobada sin la participación de Buenos Aires, porque Buenos Aires termina decidiendo separarse de la Confederación en 1852, y por lo tanto se aparta del proceso constitucional al cual había adherido inicialmente, pero que luego, sobre todo con la confrontación de lo que se había del porteñismo con respecto a la figura de Urquiza, la cual consideraban como un futuro caudillo federal, lo veían con mucho recelo, y esto representó, digamos, el quiebre de la continuidad de la provincia de Buenos Aires dentro de la Confederación. Cuando después del triunfo, digamos, de Urquiza en 1859 sobre las fuerzas porteñas, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires al mando de Mitre, el resultado es la decisión de incorporarse en forma definitiva. Esa decisión le da el derecho a la provincia de Buenos Aires a revisar la Constitución de 1853. Esa revisión se hace por una comisión revisora que propone una serie de reformas, y entre las reformas que propone está la incorporación de lo que hoy es el artículo 32 de la Constitución Nacional. ¿Por qué lo propone Buenos Aires? Bueno, porque fundamentalmente, piensen ustedes en esa época, la circulación periodística, es decir, de diarios, semanarios, etcétera, estaba fuertemente localizada. Es decir, no era un diario que aún se publicara en Buenos Aires, que era el epicentro de desarrollo de este mecanismo de difusión, es decir, que era la que tenía mayor cantidad de diarios, la que tenía mayor nivel de publicación, de semanarios, etcétera, etcétera. Buenos Aires, ¿qué era? Era parte de la provincia. Es decir, estamos hablando de una localidad que no era capital federal. Una de las razones que justamente dieron derecho a esta revisión es que la Constitución de 1853 decía que Buenos Aires era la capital de la República, y eso Buenos Aires no lo quería ceder rápidamente. Entonces, entre las revisiones, que eso lo han visto en teoría constitucional cuando se ve la reforma de 1860, además de esta cuestión capital,
que queda sujeta al previo acuerdo de la legislatura provincial para ceder los territorios, con lo cual Buenos Aires se garantizó mantener ese territorio bajo su jurisdicción hasta que su propia legislatura decidiera cederlo, cosa que recién se va a materializar en 1880. También incorpora el artículo 32. ¿Por qué? Porque impedía una legislación nacional e impedía que la justicia federal interviniera frente a estas situaciones. Es decir, que hubiera una incidencia del Estado Nacional sobre la provincia en materia de libertad de expresión. Y entonces esto se logra a partir de este articulado, y por lo tanto las leyes sobre libertad de expresión han sido en este periodo y hasta entrado el siglo XX, leyes provinciales, es decir, que regulaban la libertad de expresión y regulaban las reglas de responsabilidad y por lo tanto competencia jurisdiccional de cada una de las provincias. Además, estas leyes tienen una característica fundamental, que va a ser aquellas que van a incorporar, que esto ya viene también del periodo previo, es decir, a partir de 1811 en adelante, que el juzgamiento se hacía a través de sistema de juicio por jurados. Es decir, la implementación del llamado juicio por jurados en realidad fue una regla más o menos de carácter general en las legislaciones provinciales vinculadas con la libertad de expresión y la responsabilidad consiguiente. Esto fue modificándose, en primer lugar en 1932, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a establecer la competencia del Congreso Nacional, por ejemplo, en esta materia. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, aplicando figuras del derecho penal, como el de calumnias e injurias, o el de desacato, que son leyes nacionales, aplicadas a su comisión a través de la prensa. Entonces, a partir de ahí comienza un proceso en el cual ya se va admitiendo la posibilidad de que legislación nacional sea aplicada frente a la responsabilidad de los medios. También hay que decir que esto se corresponde con un proceso de modificación de esa situación originaria que antes describí, que es la distribución nacional de los medios de prensa. Sobre todo tengan ustedes en cuenta que el diario La Nación es creado en 1870 por Bartolomé Mitre y el diario La Prensa un año antes, en 1869. Y a la época, 1930, ya había medios tecnológicos que hacían no solamente la posibilidad de imprimir de un modo mucho más masivo, es decir, la tecnología de la impresión sobre todo va a generar un gran desarrollo en esos años, sino además los medios de difusión nacional a través del desarrollo de los ferrocarriles. Entonces se podían cargar los diarios en un tren a la mañana y a la tarde estar en otra localidad distante, por ejemplo. Cosa que durante el siglo XIX era mucho más compleja. Entonces los mecanismos también de difusión se nacionalizaron y en el marco de esa nacionalización también la Corte Suprema de Justicia entonces admitió que figuras del Código Penal, que era una ley dictada por el Congreso, o es una ley dictada por el Congreso Nacional, se apliquen a esas responsabilidades. En una segunda etapa, ya en la década de 1960, además, va a admitir la competencia federal en esta materia, sobre todo en relación a las figuras, es decir, que si la presunta víctima de una calumnia, de una injuria,
era el presidente de la República o del delito de desacato era el presidente de la República, como figuras criminales, se estableció la competencia federal en relación a la persona. Es decir, recuerden ustedes, artículo 116 de la Constitución Nacional, los casos en que el Estado, la nación sea parte. Es decir, que si se demanda a la nación o se demanda al gobierno o a los integrantes del gobierno, hay una competencia de naturaleza federal. Bueno, la Corte va a admitir. Entonces, el texto que desde el punto de vista de interpretación literal expresa lo contrario, a través de los mecanismos de jurisprudenciales terminaron en el sentido contrario, pero basados en una modificación, en un cambio que fue la nacionalización de los medios de comunicación, que se va a dar sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, a partir del desarrollo de medios de comunicación mucho más efectivos, como es el tema del ferrocarril, como es el tema del telégrafo también, que va a tener un fuerte impacto tecnológico. Y por lo tanto también esto va a generar otro efecto, que es la internacionalización de la información. La aparición de agencias internacionales, etcétera. Bueno, todo eso va a transformar el mundo de la comunicación, el mundo de la expresión, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en la jurisprudencia. Ahora bien, vuelvo a insistir, la interpretación de la Corte ha sido una interpretación dinámica que se aplicó al artículo 32, por lo que ya expliqué, y que también se aplicó al artículo 14, en la medida en que se fueron incorporando otras formas de expresión. La expresión artística, la expresión cinematográfica, la expresión teatral, la expresión simbólica. Recuerden, creo que uno de los que ya tenía o tuvo un precedente importante, el caso Johnson, en la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, en la cual la Corte de Estados Unidos, que la quema de la bandera de Estados Unidos no se podía considerar un ataque a un símbolo patrio, sino una forma de expresión, de disgusto, de desacuerdo, y por lo tanto estaba protegido por esta libertad de expresión. Y esto sería lo que se denomina técnicamente expresión simbólica. Entonces, el ámbito de la protección se va a ir ampliando. Por otro lado, un poco tomando el caso de Servini de Cubría, que hicieron referencia en el chat, en un programa de Tato Bores, ¿qué es lo que sucede? Servini de Cubría va a solicitar que no se difunda un sketch en el programa de Tato Bores que entendía era agraviante a su persona. Y por lo tanto recurre a la justicia para que impida la divulgación. La Cámara Civil va a hacerle lugar a ese pedido, va a impedir la divulgación de ese sketch, y el caso va a llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la década de los 90, que es cuando lo va a definir. Lo importante de ese fallo, es decir, es que la prohibición de divulgación por medio del Poder Judicial constituye censura previa. Eso va a ser un elemento fundamental, es decir, que
si la censura previa está prohibida, esa prohibición no solamente está vinculada con las personas, con los sujetos o con el Estado, sino que está vinculada también en el marco del Estado con el propio Poder Judicial. Y que si el Poder Judicial avala no difundir, con eso está generando una situación de censura previa, y lo que corresponde eventualmente es que si esa situación genera responsabilidad, genera daño, corresponden los perjuicios consiguientes, es decir, el reclamo por los perjuicios consiguientes. Es decir, esto es una cuestión sumamente importante que marca fundamentalmente la situación, ¿no? Es decir, que la censura previa es una censura que no solamente abarca la posibilidad de que alguien prohíba, controle, etcétera, sino que el propio Poder Judicial, si impidiera la divulgación de algo, estaría generando una situación de censura. Y esto también se corroboró con otro precedente que también fue sumamente importante, que en realidad fue inicialmente que se conoce como el caso Berbinsky, en el cual Berbinsky se presentó a un juez federal de primera instancia, en ese momento Irursum, solicitando que una solicitada firmada por distintas personalidades que reivindicaban lo actuado por la dictadura militar a partir de 1976 no fuese publicada porque representaba apología del delito. Y ese caso fue a la Cámara Federal, Criminal y Correccional de la Capital Federal, y la Cámara Criminal revocó ese fallo, lo revocó sosteniendo de que la prohibición de la publicación representaba censura previa y que eventualmente si había apología del delito, bueno, era una consecuencia de la publicación y se debía hacer la denuncia consiguiente. Por supuesto que esto trajo aparejado una situación real, que fue que la solicitada no se publicó voluntariamente por los firmantes, en la medida en que ya ese fallo judicial dejaba entrever que podía constituir el delito de apología y por lo tanto se decidió no publicar. Pero la Corte, en ese precedente Berbinsky y en el precedente justamente de Servini y de Cubría, va a centrar, digamos, o va a fortalecer el concepto de prohibición de la censura previa, incorporando este concepto a la posibilidad de que el propio Poder Judicial restringiera o limitara la difusión de una información. Entonces ahí aparece sobre todo otro aspecto que va a ser fundamental con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el alcance de la censura. El artículo 13 de la Convención Americana no solamente habla del derecho a la información, es decir, que sería el derecho de emitir, pero también el derecho de buscar información, sino que afirma que la censura puede ser directa o indirecta. Es decir, amplía el concepto de censura. ¿Cuándo hablamos de censura indirecta? Bueno, hablamos de censura indirecta respecto a conductas que eventualmente podrían agravar la condición de un medio sin que esto represente la imposibilidad de divulgar sus ideas. Por ejemplo, en los casos que se han dado como ejemplo de censura indirecta es qué pasa si hay que importar tecnología y yo a un medio determinado, por ejemplo, por nombrar uno, página 12, le permito importar sin cobrarle impuestos, pero si después esa tecnología la quiere importar
el grupo Clarín, yo le aplico impuestos. Entonces, ¿eso qué generaría? Bueno, generaría un aumento de costos para un medio por sobre el otro y representaría una forma de censura indirecta. No es que Clarín va a dejar de salir, va a dejar de publicar, pero se genera un tratamiento diferenciado que puede tornar más gravosa la situación a un medio con respecto a otro, generando lo que se ha llamado censura indirecta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó el concepto de censura indirecta, sobre todo en un caso que se llama Editorial de Río Negro, en la cual refirió al retiro de la publicidad oficial como una forma de censura indirecta. En ese precedente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a analizar, en primero, conforme las circunstancias, el diario Río Negro, que se publicaba o se imprimía en Río Negro, en la provincia de Río Negro, pero se difundía en Neuquén, en la provincia de Neuquén, tenía publicidad oficial de la provincia de Neuquén. Ese periódico comenzó a publicar algunos artículos que censuraban la conducta del gobernador, que en ese momento era Sovich, el gobernador de la provincia de Neuquén. Y la provincia de Neuquén, alegando de que iba a hacer prevalecer las publicaciones que se imprimieran en la propia provincia, le retiró a ese periódico de Río Negro la publicidad oficial. El caso finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte sostiene de que ese retiro significó una forma de censura indirecta. Para que se estableciera, en primer lugar, un concepto de censura indirecta, va a establecer o va a fijar como condición una relación directa entre los artículos críticos y el retiro de la publicidad. Es decir, una contemporaneidad entre uno y otro, con lo cual se pueda establecer una relación de que en realidad ese retiro tiene que ver fundamentalmente con la aparición de las notas periodísticas adversas. Primero. El segundo elemento que va a señalar es que justamente esto, el hecho de que no es necesario que el retiro de esa publicidad oficial genere una crisis editorial, es decir, la imposibilidad de que ese medio siga saliendo y siga emitiendo sus ideas. Este otro componente propio de la censura indirecta, es decir, no es censura indirecta, directa, la información no trasciende, se impide su divulgación. La indirecta permite su divulgación, pero genera como consecuencia de ella alguna forma de sanción, que podríamos denominar como una especie de sanción encubierta. Entonces, lo que dice la Corte es que debe existir una relación entre el retiro de la publicidad y los artículos adversos que se publicaron en ese medio. El otro elemento es que esto igualmente no significa que todos los medios de difusión tienen libre acceso a la publicidad oficial. Es decir, que el Estado puede establecer políticas en materia de publicidad oficial. La propia Corte le ha requerido, cosa que nunca se ha realizado en la Argentina, de que el Congreso dictara una ley vinculada con la distribución de la publicidad oficial. Pero le va a considerar en este caso de que la publicidad
oficial no significa que todos los medios de prensa tienen derecho a acceder a la publicidad oficial, pero que la política estatal debe ser equitativa. Es decir, que si medios nacionales reciben la publicidad oficial, no puede haber exclusiones. Esto también lo estableció en una causa posterior. Es decir, lo equitativo es que si el Estado decide dar a medios nacionales la publicidad oficial, esos medios nacionales, todos ellos tengan acceso y se establezca una distribución equitativa. Sin perjuicio de lo cual, si en el futuro el Estado decide no gastar un peso en publicidad oficial, también puede hacerlo y retirarlo. ¿Se entiende? Es decir, que esto no afecta las políticas en materia de publicidad oficial que pueda tomar un gobierno nacional, un gobierno provincial, en la medida en que esas decisiones sean decisiones equitativas, y que abarquen a una misma población del mismo modo. Es decir, o los medios nacionales reciben, o determinados medios importantes de circulación provincial lo reciben, etcétera. Si lo que hace es un gobierno provincial, como en este caso que se está analizando. Entonces, estos son los parámetros fundamentales. Relación directa entre la publicación de información adversa y el retiro de la publicidad por parte, en este caso, del Estado provincial criticado. Segundo, que ese retiro no debe significar una imposibilidad para ese medio para seguir circulando. Y el tercer elemento, que tampoco en materia de publicidad oficial se genera un derecho de todos los medios a acceder, pero que las políticas publicitarias del Estado deben estar reguladas por reglas que sean razonables y equitativas para todos los medios que están dentro de una misma categoría a la cual se decide hacer la respectiva publicidad. Esas son las pautas que la Corte estableció y fueron los casos en los que aplicó ese concepto de censura indirecta. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la Convención Americana de Derechos Humanos frente a la censura amplía el concepto. Por otra parte, cosa que la Corte ha hecho, tomando como base que es un derecho que está mencionado en dos artículos de la Constitución, que es el artículo 14 y el artículo 32, ha sostenido desde hace mucho tiempo de que la libertad de expresión es una condición necesaria del sistema democrático. Por lo tanto, coloca la libertad de expresión en una condición a la cual no se colocan los restos de los derechos. Pero la privación de la libertad de expresión representa per se una afectación al régimen democrático. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos, dándole un estatus diferenciado claramente en este sentido respecto a los restantes derechos. Por otro lado, la convención, como sostenía la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien reafirma el principio de responsabilidad, es decir, la prohibición de censura directa, de censura indirecta y la responsabilidad consiguiente, también genera un instituto alternativo en el artículo 14, que es el derecho a réplica. El derecho a réplica está definido en el referido artículo como el derecho que tiene toda persona frente a una información inexacta o agraviante que lo involucra, a la posibilidad de solicitar y acceder y ejercer la réplica en el medio en el cual esa información fue divulgada.
Por lo tanto, más allá de la cuestión de la responsabilidad, existe la posibilidad de que la persona que está afectada por una información inexacta, es decir, que es inexacta en la medida en que puede ser en parte verdad y en parte falsa, no dice falsa, dice inexacta, o agraviante, es decir, que agravia a la persona de la que solicita la réplica para que conteste. El requisito del artículo 14 es que esa información inexacta o agraviante debe divulgarse en un medio legal, en un medio que esté legalizado. ¿Cuál es el fundamento del derecho a réplica? La circulación de información. Es decir, el hecho de que haya mayor nivel de circulación de información, es decir, la información del medio y la información de quien replica al medio. Esta es el sentido del derecho a réplica. Como sea, ya lo analizamos al vincular, digamos, los fallos sobre esta materia cuando hablamos de la efectividad, del principio de efectividad. Bueno, inicialmente la Corte Suprema de Justicia, entre otros casos, en el caso en Menegian con Neustadt, va a sostener de que no habiendo una ley reglamentaria del derecho a réplica, este derecho no era operativo y no se podía ejercer. Y a partir de Menegian con Sofovich, en 1992, bueno, va a revertirse esta conceptualización incorporando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de su operatividad, y el hecho de que la no adecuación de la legislación interna a los términos de la convención ya de por sí representa una violación a dicha convención, con lo cual evidentemente le va a dar operatividad. Sin perjuicio de lo cual, cuando esto surgió, digamos, bueno, los medios hablaban de la necesidad de que había que sacar un diario paralelo porque todos se iban a querer replicar, pero esto no es lo que se da en la práctica concreta ni se ha dado a partir de 1992 hasta la actualidad. Pero el derecho a réplica aparece fundamentalmente como un factor que lo que pretende es circular la información, es decir, la información del medio periodístico y la información que el propio agraviado puede hacer conocer, como para que el receptor tenga la mayor información posible para la toma de decisiones. Este es el objetivo, la finalidad, el sentido del derecho a réplica. Por supuesto que ese fallo de Menegian con Sofovich va a generar, digamos, un fallo de mayoría, porque aún aquellos que se pronunciaban favorablemente a la operatividad del derecho a réplica, aún no existiendo legislación explícita, como no existe hasta la actualidad, decían que una minoría de 3 jueces de la Corte, estamos hablando de la Corte de 9 miembros, sostenía de que la posibilidad del derecho a réplica solo estaba habilitada si la víctima de la información agraviante o inexacta pedía. Es decir, que la persona tenía que estar referenciada a la información y considerarla por algún motivo agraviante o inexacta. Y por lo tanto 3 jueces de la Corte van a decir que si bien el derecho a réplica es operativo, no es aplicable al caso. ¿Por qué? Porque en Menegian con Sofovich, en realidad, Menegian pide la réplica frente a las expresiones del escritor Dalmiro Sainz, en la que
ponía en tela de juicio la virginidad de María, es decir, la madre de Jesús. Y entonces, ¿qué decían estos tres jueces de la corte? Que en realidad ahí en Menequian no está nombrado, ni se presenta ningún contenido que pueda ser considerado agraviante o inexacto con relación a la persona del Menequian. Y lo que va a alegar el Menequian es que esto afecta, bueno, sus convicciones religiosas. Y es por eso que a partir de ahí también se va a incorporar el hecho de que las convicciones, si se atacan las convicciones éticas, morales o religiosas de la persona, también pueda ejercer la réplica. Es decir, que el criterio jurisprudencial dominante ha ampliado el espectro del derecho a réplica tal cual está regulado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde evidentemente es claro de que se refiere a la persona que es víctima de la información inexacta o agraviante. Pero vuelvo a insistir, a partir de Menequian con Sofovich, la Corte ha dicho que cuando se afecta las convicciones morales, éticas o religiosas de la persona que solicita la réplica, también lo puede hacer y quedaría habilitado para ello, aun cuando en la información no se lo menciona. Bueno, vamos a ir viendo un poco el tema de la responsabilidad, el principio de responsabilidad y la evolución del concepto de responsabilidad en materia de difusión y de ejercicio de la libertad de expresión. Como ya lo dije, el principio básico que prima en nuestro sistema constitucional, nuestro sistema jurídico, desde, vuelvo a insistir, los orígenes mismos del derecho patrio, es que existen conductas que son consideradas abusivas, que son consideradas delictivas y que pueden consumarse por medio de la prensa. Es decir, que hay responsabilidades, puede haber responsabilidades civiles o penales consiguientes a la difusión. Esta es la regla general y es el criterio imperante en la Argentina, que vuelvo a insistir, es un criterio que se asocia, digamos, a esta concepción de libertad con responsabilidad. Ahora bien, los criterios de responsabilidad han ido evolucionando y la jurisprudencia, por supuesto, ha ido marcando distintas características vinculadas con el tema de la responsabilidad de los medios. Así como por un lado se prohíbe la censura directa o la censura indirecta, se habilita el derecho a réplica, igualmente se mantiene tanto en nuestro régimen constitucional y legal como en el convencional la responsabilidad ulterior. Ahora bien, ¿cómo se evalúa esa responsabilidad ulterior? Bueno, dentro de este concepto de responsabilidad ha habido, digamos, el desarrollo, sobre todo en la década de los 90, en la Argentina, de lo que se considera la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia es una situación, o se da, digamos, su aplicación en el marco de una información falsa, de una información inexacta, de una información que no es veraz, que se refiere a personas públicas o personajes públicos, por un lado, y que como consecuencia de eso, es decir, se genera un proceso de inversión de la carga de la prueba, por la cual la víctima o la presunta víctima de esa información
tiene que probar que el medio de prensa o el periodista obró con negligencia o dolo, con grave negligencia o dolo. Esta es la base de lo que es la real malicia, que se consagró, digamos, jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Morales Solá, en 1994. Es decir, que ese precedente va a marcar un criterio que se va a sostener hasta la actualidad, el concepto de real malicia. ¿Cuál es, digamos, el elemento básico? Que estamos frente a una información que no es cierta. Es decir, no se discute la veracidad o no. Pero a pesar de que la información es falsa y prima facie debería generar alguna consecuencia negativa, si se refiere a persona pública o personaje público, se produce esta carga de inversión de la prueba. Y lo que sucede en general es que para la víctima le resulta muy difícil poder probar de que el medio actuó con grave negligencia o con dolo. ¿Qué significa esto? Que no efectuó ningún tipo de entrecruzamiento de datos o de versiones para poder fortalecer la versión que divulga, es decir, se enteró, qué sé yo, por una voz de pasillo determinada cuestión y simplemente así la publicó. Cuando lo que corresponde a la responsabilidad periodística es que esa información, bueno, sea testeada, o por lo menos si un hecho ha sucedido en una reunión determinada donde ha habido 4, 5 o 6 personas presentes y una dice esto sucedió, la idea es que el periodista además consulte a uno o dos más de los que estuvieron presentes para ver si le confirman la versión tal cual ha accedido. Entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, grave negligencia sería probar de que esa versión dada por una persona, solamente el periodista se vinculó con esa versión y no hizo ningún intercruzamiento de información posterior, por ejemplo. O dolo, que sería conocía la falsedad de la información, igual la divulgó. Bueno, esas situaciones son muy difíciles para la víctima poderlas probar. Por eso, en general, lo que ha sucedido con la real malicia es que cuando en la práctica se plantea esa situación, generalmente la consecuencia es la no responsabilidad, ni del periodista ni del medio. ¿Cuál es el fundamento que se da a la real malicia? Que es un criterio jurisprudencial que se elaboró en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Estados Unidos, digamos. Tiene esos precedentes. El fundamento central es la circulación de información. Sobre todo cuando estamos hablando de personas públicas o personajes públicos. Entonces, esto que ha sucedido bueno, que en definitiva, bueno, si yo me refiero a la acción de gobierno, me refiero al presidente, a un ministro, etcétera, bueno, se dice vulgarmente cualquier cosa. Esta es la realidad de la situación, porque es un personaje público y la idea, hablamos de circulación de información, la idea es que otros medios pueden contrarrestar, pueden dar versiones opuestas, pueden dar alternativas diferentes de ese mismo hecho, etcétera, etcétera, y entonces el receptor tiene la posibilidad de acceder a diversas fuentes y como consecuencia de ello llegar a su propia conclusión. Bueno, esto es lo que en general ha producido el concepto de real malicia. Es decir, algunos lo ven de un modo crítico. Por ejemplo, una situación que se alega es que la amplitud de protección de la libertad
de la libertad de expresión y de la libertad religiosa en los Estados Unidos, en la enmienda número 1 de la Constitución de los Estados Unidos, es más amplia que la de nuestra Constitución. ¿En qué sentido? En que mientras la enmienda número 1 habla de la imposibilidad de reglamentar estos derechos, es decir, que el Estado no puede reglamentarlos, el artículo 14 de nuestra Constitución dice lo contrario. Se goza de los siguientes derechos conforme en la reglamentación. Es decir, entonces sostienen de que la tesis de la Real Malicia es una tesis de protección amplia que se corresponde con el criterio de protección de esa libertad en la enmienda 1 de la Constitución Federal de Estados Unidos, que es diferente a la nuestra. La segunda crítica que ha recibido la Real Malicia es que en gran medida deja a la víctima de esa información, que puede ser falsa, en una situación de indefensión frente a la defensa de su propia conducta ética, moral o desde el punto de vista de la gestión pública. La contracara es, a partir del derecho, este principio de la Real Malicia, lo que se favorece es la mayor circulación de información y por lo tanto la posibilidad de que el receptor tenga acceso a una diversidad de fuentes. Por otro lado, otro argumento que se utiliza, digamos, a favor, es que en general el personaje público o la persona pública rápidamente puede acceder a dar una respuesta. Es decir, si yo llevo adelante una serie de noticias, etcétera, contra un funcionario público, etcétera, bueno, este funcionario público rápidamente puede acceder a una serie de medios masivos de comunicación y dar, digamos, la contrainformación o una versión diferente a la que se divulga. Lo mismo sucede con los personajes públicos. En general, esos personajes públicos tienen libre acceso a los medios. Generalmente son buscados por los propios medios. Esa respuesta los propios medios la buscan. Es decir, que no es que tiene que generar una situación. Ahora bien, esto por supuesto que marca una clara diferencia frente a personas particulares o privadas. Es decir, frente a esta situación, estamos hablando justamente de personas y personajes públicos, que generalmente se entienden a personas que tienen una fuerte trascendencia pública o a los funcionarios públicos, porque la Corte también ha aplicado el principio de Real Malicia en relación a los jueces, que dicen que, bueno, son funcionarios públicos y por lo tanto tienen que tener un poco de espaldas anchas para receptar las críticas que se le formulan. Es decir, esta es un poco que no abarca solamente, digamos, a funcionarios públicos entendidos como poder ejecutivo o poder legislativo, sino también los propios integrantes del Poder Judicial. La Corte ha dicho de que en última instancia la aplicación de la Real Malicia también se aplica a los jueces y en consecuencia de esto los jueces tienen que, digamos, soportar las críticas más allá de lo que una persona privada debe soportar. Es decir, que si esa noticia falsa se refiere a un particular, por ejemplo, las posibilidades de la responsabilidad del medio es mucho mayor que frente a esos personajes públicos. Por otro lado, otro argumento que se esgrime a favor de la doctrina de la Real Malicia es que el funcionario público o el personaje público se coloca en ese lugar voluntariamente.
Es decir, a sabiendas de que evidentemente va a ser sujeto de fuertes críticas o de fuertes ataques. Entonces, que nadie está obligado a colocarse en esa situación. Es decir, que el que ha decidido ser candidato, que ha decidido ser diputado nacional, que ha decidido ser senador o gobernador o concejal, en última instancia sabe que lo hace en un contexto en el cual va a recibir muchas más fuertes críticas y ataques desde el punto de vista social que si se mantiene en una actividad de tipo particular o individual. Entonces este es otro argumento que también se utiliza y se esgrime a favor de la real malicia. Otra situación, digamos, una cuestión que acá estamos analizando la relación de la responsabilidad de los medios y los periodistas frente a la información falsa. Y sobre todo, lo que podríamos llamar genéricamente el ataque al buen nombre y honor de las personas, porque en general una información falsa termina, digamos, atacando el buen nombre o el honor, o por lo menos la imagen pública de una persona. El segundo aspecto tiene que ver con el tema de la relación, en este caso, entre libertad de expresión e intimidad. Nosotros ya vimos que en el caso Ponseti de Balbín, justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a marcar la idea de que existe un derecho a la privacidad y que en el caso de personajes o funcionarios públicos, el límite es el ejercicio de la función. Es decir, que yo puedo afectar la intimidad de la persona en la medida en que lo que divulgo tiene que ver con la actividad o la función pública de ese personaje o de ese funcionario público. Pero no si no tiene que ver con ello, que era el caso de Ponseti y Balbín, donde además la Corte dice, bueno, que esas fotografías en terapia intensiva no tenían ninguna relación o vinculación con su actividad pública, como hombre político de la Unión Cívica Radical, y por el otro lado, el hecho de que esa misma situación, digamos, se obtuvo de un modo subrepticio, con engaños, es decir, los fotógrafos se disfrazaron de enfermeros para ingresar a la terapia intensiva y a sacar la fotografía. Y por ende, ahí se va a fijar un primer punto de partida respecto a esta cuestión. Pero un segundo precedente, que va a ser el precedente Menem, posteriormente, ya en la década de los 90, la Corte, el caso Menem se vincula con la difusión que se hizo en una revista de circulación nacional, creo que la revista Somos, de que Carlos Menem tenía un hijo extramatrimonial y que ese hijo extramatrimonial estaba en condiciones de abandono. Ese caso, digamos, Menem denuncia a la revista, llega a la Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a vincular el tema con el interés público de la información. Es decir, que va a decir que en este caso prima la intimidad y como consecuencia de ello, es decir, que el presidente tenga o no un hijo extramatrimonial, era una cuestión íntima, una cuestión personal, y que su divulgación carece de interés público. No tenía interés público. Y como consecuencia de ello, al carecer de interés público, no había derecho a difundirlo. Y por lo tanto el medio era responsable.
por supuesto que el caso llegó luego a la Comisión Interamericana y finalmente a la Corte Interamericana, que desarrollaron o que llegaron a la conclusión inversa. Porque el debate se daba en que un presidente de la República que no puede cuidar, digamos, de su propio hijo, ¿cómo va a cuidar de los intereses generales de la nación? Si no puede controlar ni siquiera preocuparse de los propios. Y en realidad lo que va a sostener que es una información que tiene interés público. Y que como consecuencia de ello había, digamos, un derecho a difundir. Y que por lo tanto la determinación de responsabilidad, etcétera, era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto, bueno, marca un poco la evolución de la jurisprudencia, es decir, bueno, determinar si una información tiene o no tiene interés público, bueno, no siempre es una cuestión sencilla o fácil de dilucidar, y en qué medida las cuestiones tienen que ver con cuestiones íntimas o con cuestiones personales o tienen una repercusión en la función pública. Un caso que también en un momento tuvo gran trascendencia pública fue el caso Ollarvide, es decir, donde aparecieron fotografías de Ollarvide en un local que se llamaba Spartacus y que en última instancia se difundía esa información diciendo que eso afectaba, digamos, la capacidad del juez para administrar justicia. Y evidentemente, bueno, la decisión final sobre esa cuestión fue que en realidad solo se hubiera beneficiado en sus fallos judiciales a esa empresa, eso hubiera podido ser determinante. Pero en última instancia, sus inclinaciones sus sexuales, sus hábitos, etcétera, eran cuestiones absolutamente privadas y que por lo tanto su difusión representaron una vulneración de su propia privacidad. Entonces, ahí es donde vuelvo a insistir, el tema de la relación entre libertad de expresión y privacidad está muy fuertemente vinculado a una cuestión del obrar público del personaje, por una parte, el obrar público del personaje, y el interés público de la información. Son los dos aspectos a tener en cuenta para determinar. Pero vuelvo a insistir, en muchos casos la situación es estrictamente fáctica, digamos, ¿no? Es decir, hay que analizar el caso concreto y determinar si realmente lo divulgado tiene que ver con la función pública, tiene que ver con la actividad pública del personaje y si a la vez esa información difundida y divulgada tiene interés de carácter público, de carácter general. Pero esos son los parámetros centrales que se han fijado, digamos, en materia de responsabilidad. Por otro lado, hay que marcar dos fenómenos que se han ido elaborando en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno es el vinculado con la responsabilidad de los buscadores, por ejemplo el caso de Google, que también en principio la jurisprudencia dominante o los votos dominantes, la mayoría de la Corte, ha sostenido que en principio no hay una responsabilidad del buscador respecto a los contenidos, salvo que haya una advertencia previa al buscador para que elimine por determinadas razones o motivos una página de búsqueda.
por supuesto que hay casos en los cuales, por ejemplo, la justicia ha determinado, conforme los contenidos agraviantes de una página, decidir su retiro, ¿m? Su retiro de los buscadores y su eliminación. Pero evidentemente ahí ya estamos frente a una situación concreta en la cual, conforme los contenidos que están dispuestos, se resuelve que debe retirarse ese material de la circulación y por lo tanto de los contenidos del buscador. Pero en principio lo que la Corte ha dicho es que el buscador per se no es responsable de los contenidos a los cuales permite acceso, salvo que haya, vuelvo a insistir, una intimación previa, un requerimiento a ese buscador fundado respecto al retiro de esa información, de esa circulación. Y si eventualmente no lo hace y hay que recurrir a la vía judicial, bueno, será responsable en la medida en que la justicia convalide el derecho de la víctima a retirar ese contenido. Sí, acá me dicen que Cristina Kirchner demandó a Google, sí. Hay una demanda que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, si yo advierto al medio, es decir, lo que ha dicho la Corte es que yo al buscador lo tengo que advertir, es decir, no lo puedo hacer responsable responsable por sí, es decir, por el hecho de los contenidos a los cuales permite el acceso. Pero por supuesto que si yo le advierto al buscador que determinada información vulnera la privacidad, es agraviante, está vinculado con, vuelvo a insistir, con conductas individuales, privadas, o eventualmente los contenidos resultan falsos y agraviantes, etcétera, bueno, yo puedo reclamar que ese buscador retire esa información. Y frente a su negativa, yo recurrir judicialmente y eventualmente hacerlo responsable. Pero no lo puedo hacer responsable per se. Es decir, esto es lo que ha sostenido mayoritariamente la Corte. También ya hay algunos fallos, si bien no han llegado aún al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero vinculada con los break news, ¿no? Es decir, esta cuestión de la construcción, la campaña de construcción de información falsa, ¿no? Es decir, que también es otra cuestión que en los casos en que se ha verificado la existencia de los break news, por ejemplo, hay cámaras civiles que ya han fijado responsabilidad por parte de los medios o de los periodistas frente a la existencia de este tipo de información, ¿no? Que es otro fenómeno total y absolutamente actual. Pero por supuesto que son cuestiones que también están en evolución, están en desarrollo, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con el impacto de los break news y las campañas de noticias falsas, como el tema de la responsabilidad de los buscadores, ¿no? Que por el momento tiene ese criterio central, ¿no? De que el buscador per se no es responsable por todos los contenidos que divulga, pero si es anoticiado expresamente sobre un contenido y no lo retira, evidentemente eso puede generar una acción judicial y como consecuencia de esa acción judicial, responsabilidades al propio buscador, ¿no? Es decir, ese es el criterio jurisprudencial dominante en este momento, ¿no? Pero por supuesto que es también un tema de fuerte impacto porque, vuelvo a insistir, las páginas de los buscadores permiten, digamos, el acceso a información muy amplia, ¿no? Es decir, esta es la realidad.
Bueno, vamos a dejar acá y la clase de mañana vamos a hablar un poco de derecho de asociación, reunión y petición y el tratamiento de la cuestión de la propiedad privada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, nos vemos entonces mañana a las 9:45. Hasta mañana.